Bienvenido a Crímenes y Curiosidades. Aquí, cada caso es real, cada dato inquietante. Y cada historia paranormal es más oscura de lo que imaginas. Hoy les vamos a contar una historia real. Una historia que, en los años 80, estremeció a dos países enteros. Entre los campos de Matamoros y las luces fronterizas de Texas. Se estaba gestando algo tan oscuro, tan macabro, que nadie pudo imaginarlo hasta que fue demasiado tarde. Porque este no es un caso común. Aquí se mezclaron el narcotráfico, la superstición y el fanatismo. Hasta dar origen a una secta capaz de cruzar todos los límites. Esta es la historia de los narcosatánicos. Una red de crimen, poder y rituales que reveló uno de los episodios más perturbadores de la historia criminal en México. Hoy exploraremos qué ocurrió, quiénes estaban detrás de este culto, y cómo su caída expuso un mundo oculto que permaneció escondido durante años. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para corazones débiles. Para entender la magnitud del caso, tenemos que retroceder. Regresar desde el horror hasta el origen. Hasta el nacimiento del hombre que, años más tarde, encabezaría una de las sectas más temidas del continente. Adolfo de Jesús Constanzo. Nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de refugiados cubanos. Su madre, Delia Aurora González, apenas tenía 15 años cuando dio a luz. Tras la muerte de su primer esposo, emigró a Puerto Rico, donde volvió a casarse. Adolfo creció entre dos mundos. El catolicismo, donde incluso sirvió como monaguillo. Y las prácticas de santería y espiritismo, a las que su propia madre lo introdujo desde pequeño. En 1972 la familia regresó a Miami. Poco después, su padrastro murió, dejándoles una pequeña herencia. Delia volvió a casarse y ese nuevo padrastro tuvo un papel crucial. Fue quien acercó a Adolfo aún más al ocultismo, y también al mundo del tráfico de drogas. Algunas fuentes aseguran que Adolfo y su madre fueron arrestados varias veces por delitos menores como robo, vandalismo y farderismo, es decir, robo a comercios escondiendo mercancía entre la ropa. Delia veía a su hijo como alguien especial. Decía que tenía un don, que poseía poderes únicos. Según ella, incluso llegó a predecir el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Durante su adolescencia, Constanzo encontró a la figura que moldearía su futuro, un sacerdote de Palo Mayombe que lo adoptó como aprendiz. Este hombre se convirtió prácticamente en su padrino espiritual. Le enseñó rituales, creencias y prácticas, pero también cómo ganar dinero a través de ellos. Además, le entregó un objeto que se volvería central en su vida, la enganga. En el Palo Mayombe, la enganga es un caldero ritual, un altar, un contenedor que, se supone, alberga un espíritu guía conocido como Nkisi. Dentro de la enganga se colocan elementos considerados poderosos, tierra de cementerio, palos sagrados, huesos, piedras, objetos personales, insignias y otros elementos con carga simbólica. Para Constanzo, aquella enganga no era solo un objeto religioso. Era la fuente de su fuerza, el corazón de su futuro culto, su herramienta de poder. Era atractivo, carismático y sabía cómo conquistar a las personas con su presencia. Precisamente por eso, sus amigos de Miami le consiguieron trabajo como modelo en México. En 1983, con poco más de 20 años, Adolfo llegó a la Ciudad de México con un contrato de modelaje. Desde el principio, se movió como si ya conociera el terreno. Pero no solo trabajó como modelo, también se dedicó a hacer lecturas de cartas de tarot. Su carisma y supuestos poderes le otorgaron éxito inmediato en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Ahí reclutó a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, quienes se convirtieron en sus primeros discípulos y también en sus amantes, ya que Constanzo era bisexual. Cuando terminó su contrato de modelaje, Constanzo regresó a Miami con sus discípulos y a mediados de 1984, los tres regresaron definitivamente a México. Este segundo retorno quedaría marcado como el inicio real de su ascenso.
En este punto de su vida, Adolfo Constanzo empezó a rodearse de personas que, sin saberlo, cambiarían su destino para siempre. Fue entonces cuando comenzó a ofrecer sus servicios como brujo. Su estilo era casi hipnótico, teatral, convincente, envolvente. Prometía predecir el futuro, hacer limpias, atraer la fortuna y proteger contra cualquier enemigo. Prometía éxito, poder y seguridad espiritual. Muy pronto dejó atrás a la gente común. Su nombre comenzó a sonar en círculos más altos, círculos más peligrosos. Su reputación creció como la espuma y, con ella, llegaron nuevos clientes, artistas como Irma Serrano, Lucía Méndez, Yuri, Juan Gabriel, Alfredo Palacios, y muchos más. Pero no solo ellos, también políticos, policías, narcotraficantes y operadores del crimen organizado, especialmente en el norte del país. Todos buscaban lo mismo, sus servicios. Porque Adolfo ofrecía algo irresistible: protección espiritual, supuesta invisibilidad frente a las autoridades y bendiciones que, según él, garantizaban el éxito de cualquier operación. Pero su verdadero poder no estaba en los rituales, sino en su habilidad para manipular a cualquiera que se acercara. Con el tiempo, formó un pequeño círculo de seguidores leales. Jóvenes que no solo lo admiraban, lo obedecían sin cuestionarlo. En esos años, sus rituales todavía eran discretos: limpias, sacrificios animales, baños espirituales. Pero su influencia crecía rápido. Demasiado rápido. Y ese crecimiento estaba a punto de convertirlo en algo más que un brujo. En un líder. A medida que su fama aumentaba, Constanzo comenzó a viajar con frecuencia a Matamoros y Bronzeville, cruzando la frontera para ofrecer protección espiritual a narcotraficantes que querían asegurar el paso de sus cargamentos. En 1986 conoció a la familia Hernández Rivera, Helio, Ovidio, Saúl y su sobrino Martín Quintana. Ellos controlaban rutas de marihuana y cocaína hacia Texas, eran violentos, supersticiosos y estaban convencidos de que necesitaban protección. Había encontrado en los narcotraficantes a los clientes perfectos. Ellos buscaban protección, poder y suerte, y él les prometía exactamente eso, usando lo que llamaba fuerza sobrenatural para expandir su negocio. A cambio de invulnerabilidad, éxito y dominio sobre sus enemigos, Adolfo recibía dinero, armas, casas, y algo mucho más peligroso: un lugar privilegiado dentro de su organización. Constanzo ya no era solo un brujo. Era un socio. Un consejero espiritual. Un hombre al que le tenían miedo y respeto. Constanzo viajaba constantemente a Matamoros y, en uno de esos viajes en 1987, conoció a una mujer imposible de ignorar, altísima, de 1,83 m, seria, inteligente, y con una presencia capaz de imponer desde el primer segundo. Era Sara María Aldrete Villarreal, estudiante de educación física en el Texas Southmost College. Sara vivía entre dos mundos: por las mañanas estudiaba en Bronzeville y por las tardes regresaba a su casa en Matamoros. Atleta, disciplinada, entrenadora, organizada, y con una presencia que llenaba cualquier habitación en cuanto entraba. Cuando Constanzo la vio, dijo que tenía un don natural. Sara, intrigada por su carisma, empezó a acercarse. Lo que al principio fueron pequeñas demostraciones de energía espiritual, pronto se convirtió en una relación más profunda. Constanzo se le acercó poco a poco, primero con charlas amistosas, luego con conversaciones profundas, después con confidencias personales. Ella quedó cautivada por su manera de hablar. No le hablaba de narcotráfico ni de violencia. Le hablaba de energías, de espiritualidad, de destino. La convenció de que tenía un aura especial. Que estaba destinada a algo grande. Adolfo comenzó a llevarla a pequeños rituales. Nada violento, nada alarmante, solo velas, humo, palabras en lenguas extranjeras y símbolos espirituales. Rituales que parecían teatrales, pero que impresionaban profundamente a Sara. Ese fue el primer anzuelo. Ella empezó a verlo como un guía espiritual, como alguien que veía en ella algo que nadie más había visto. Con el paso de los meses, Adolfo comenzó a confiarle asuntos cada vez más profundos, que ayudaba a narcotraficantes. Que tenía poderes para protegerlos. Que su destino estaba unido al de ella.
que su energía era crucial para su trabajo. Y Sara cayó emocionalmente bajo su influencia. Para finales de 1987, ya no era una simple conocida. Era parte del círculo íntimo de Constanzo. El momento decisivo llegó cuando él la nombró la madrina. Dijo que tenía el equilibrio perfecto entre fuerza, inteligencia y espiritualidad. La presentó ante su grupo como la contraparte femenina del padrino. Y con esa decisión, Sara obtuvo estatus, poder simbólico, y, sin darse cuenta, ya era parte del culto. El grupo tenía una estructura clara. El padrino, Adolfo Constanzo. La madrina, Sara Aldrete. Miembros del culto, Helio Hernández, Sergio Martínez Salinas, David Serna Valdés La Coqueta, Serafín Hernández, Omar Francisco Orea Ochoa y Álvaro de León Valdés, el Dubi. El culto se estableció en el rancho Santa Elena, a las afueras de Matamoros. Dentro de un granero instaló el enganga, un caldero ritual donde afirmaba que residía su poder. Al principio usaron animales para los sacrificios. Después, a personas. Tanto enemigos como víctimas completamente inocentes. El culto se fortalecía a través del terror y la superstición. Los seguidores obedecían sin cuestionar. Constanzo aseguraba que cada ofrenda los hacía más fuertes, que los protegía contra las balas, que los volvía intocables. La familia Hernández lo respaldaba porque creían que sus rituales les garantizaban éxito en el narcotráfico. Se dice que Sara supervisaba, daba órdenes, reclutaba y participaba activamente en la estructura del culto. Para 1988, el grupo se había convertido en una máquina de crimen, poder y miedo. Pero en 1989, todo cambió cuando un joven estadounidense desapareció durante las vacaciones de Spring Break en Matamoros. Mark James Kilroy tenía 21 años. Era estudiante de la Universidad de Texas, deportista, buen alumno, sin antecedentes problemáticos. El 13 de marzo de 1989 viajó a Matamoros, Tamaulipas, junto con sus amigos para pasar Spring Break, como miles de jóvenes estadounidenses lo hacían cada año. La noche de su desaparición, Mark y sus amigos cruzaron la frontera desde Bronzeville hacia Matamoros para divertirse en los bares de la zona turística. Cerca de las 2 o 2:30 de la madrugada, decidieron regresar al auto para volver a Estados Unidos. Mientras caminaban por la calle, Mark se separó unos metros para orinar detrás de un poste. Sus amigos siguieron avanzando, esperando que los alcanzara. Pero Mark nunca regresó. En menos de 2 minutos, desapareció por completo. La desaparición de turistas en México no era común, pero tampoco imposible. Sin embargo, varios factores hicieron que el caso de Kilroy se convirtiera en una prioridad internacional. Era ciudadano estadounidense. Eso generó presión diplomática inmediata. El joven también era familiar de un funcionario de aduanas en California. Reportaron la desaparición de inmediato, apenas regresaron a Bronzeville. El caso se volvió mediático. Periodistas estadounidenses comenzaron a cubrirlo a las pocas horas. El FBI se involucró. La presión del gobierno de Estados Unidos obligó a México a intensificar la investigación. En menos de una semana, México tenía a la policía local involucrada, a la judicial del Estado, a la Policía Federal y cooperación directa del FBI y del Servicio de Aduanas. Esto era extremadamente inusual para una desaparición en Matamoros. Aunque aún no sabían de los narcosatánicos, las autoridades tenían claro algo: Kilroy no cruzó de regreso a Estados Unidos. No había registros hospitalarios. No había denuncias de arresto. Y nadie había pedido rescate. Por lo tanto, no parecía un secuestro tradicional. Algo no cuadraba. Días después, un testigo declaró haber visto a un hombre joven siendo escoltado por varias personas y subido a una camioneta con placas mexicanas, justo en la misma zona donde Mark desapareció. Esta declaración reforzó la teoría de que había sido secuestrado, y no simplemente perdido o detenido. ¿Pero por quién? No había indicios de cárteles pidiendo rescate. La clave del caso llegó por accidente, durante un operativo contra narcotraficantes en carreteras. No se trataba de una búsqueda por Mark Kilroy.
En uno de esos retenes, una camioneta con un miembro del culto intentó evadir a la policía. Esa acción llamó la atención. Según fuentes, Serafín Hernández, miembro del culto, atravesó el retén creyendo que era invisible gracias al supuesto poder mágico de Constanzo. Al ser seguido por la policía, el vehículo llevó a los agentes directamente al rancho Santa Elena. Cuando arrestaron a Serafín Hernández García, confesó su participación y reveló información sobre el culto y las actividades del rancho. También fue detenido el cuidador del lugar, quien reconoció una foto de Kilroy y afirmó haberlo visto en la casa de madera del rancho. Bajo coacción, los detenidos guiaron a la policía hacia los puntos donde estaban enterradas las víctimas. El 11 de abril de 1989 la policía excavó en el rancho. Hallaron al menos 15 cuerpos mutilados. Entre los cuerpos estaba el de Kilroy, su cadáver estaba mutilado, decapitado, y con la columna vertebral retirada, fue identificado por sus registros dentales. Además de los cuerpos, encontraron drogas, como marihuana y cocaína, armas y vehículos. En la enganga ritual, los policías encontraron restos humanos, cerebro, huesos, partes de animales, hierbas, sangre, etc. Después de la excavación, la policía regresó para quemar la casita donde se hacían los rituales. Se reporta que llevaron a un curandero para purificar el lugar antes de prender fuego. Se colocó una simple cruz de madera sobre las cenizas, un símbolo de que, al fin, el culto había sido derrotado. Tras el descubrimiento del rancho, varios miembros de la secta fueron detenidos: Ovidio el Blaqui Hernández, Sergio Martínez Salinas el Cuervo, Sergio Alvarado la Bruja, y otros colaboradores menores. Todos coincidieron en lo mismo: los sacrificios eran ordenados por Adolfo Constanzo, el padrino, y por su mano derecha, Sara Aldrete, la madrina. Mientras tanto, Constanzo y Aldrete huyeron a la Ciudad de México. Durante semanas cambiaron de departamentos, de autos, y vivieron escondidos. Constanzo cayó en una paranoia absoluta, prohibió a todos salir, temiendo que la policía los encontrara. Fue en ese encierro donde ocurrió un acto casi desesperado. Sara Aldrete, controlada y vigilada por Constanzo, escribió un papel pidiendo ayuda, y lo lanzó por la ventana. Era su intento secreto para avisar que estaban en peligro. El 6 de mayo de 1989, la policía llegó a un departamento en la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc. Los vecinos habían reportado gritos, peleas, ruidos extraños. Cuando Constanzo vio a los agentes, perdió el control, disparó contra la policía. Estos pidieron apoyo ya que ellos creían que solo iban a atender una disputa doméstica. Cuando llegaron los refuerzos todo se convirtió en caos. Constanzo empezó a lanzar dólares por la ventana, intentando causar confusión. La tensión era insoportable, gritos, balas, y un líder decidido a no caer vivo. Rodeado completamente, Constanzo dio su última orden. Le pidió a su seguidor, Álvaro de León, el Dubi, que lo matara a él y a Martín Quintana. Y el Dubi obedeció. Ambos cayeron muertos al instante. Cuando los agentes entraron al departamento encontraron armas, dinero y objetos rituales. Arrestaron a los sobrevivientes, Sara Aldrete, el Dubi, Omar Orea y otros miembros del culto. Al presentarlos ante la prensa, Sara y Omar afirmaron no saber nada sobre los sacrificios humanos. El único que reconoció sí saber de los sacrificios fue el Dubi. Tiempo después, Sara aseguró que Constanzo la había secuestrado y retenido por miedo a que lo denunciara. Fue sentenciada a 60 años de prisión. Aldrete también declaró que fue torturada, dijo que la desnudaron, vendaron, golpearon y que incluso le arrancaron las uñas para obligarla a confesar. Además, afirmó que muchas pruebas fueron destruidas o manipuladas durante la investigación. Por su parte, Álvaro de León, el Dubi, recibió más de 30 años de cárcel y Omar Orea murió poco tiempo después por complicaciones de VIH. El caso se conoció mundialmente como narcosatanismo. Marcó un antes y un después para las autoridades, quienes comenzaron a tomar con seriedad la existencia de sectas criminales ligadas al narcotráfico. Hoy, el rancho Santa Elena ya no existe, pero su historia sigue estremeciendo.
Una secta donde la droga, la violencia y los rituales se mezclaron, terminando con la muerte de su líder y el encarcelamiento de sus seguidores. Y aunque los años han pasado, Mark Kilroy jamás fue olvidado. Este caso permanece como uno de los capítulos más oscuros de la criminalidad en México. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comparte con otros curiosos como tú, para que esta comunidad siga creciendo. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante y a llegar a más mentes inquietas. Déjanos tus comentarios, ideas o temas que te gustaría escuchar en próximos episodios. Y recuerda, la curiosidad no tiene límites. Nos escuchamos en el próximo episodio.